personalmente a un papa? Quizás besar su anillo, recibir una bendición, sentir esa paz espiritual que emana de un representante de Dios en la tierra. Olvida esa imagen, por completo, porque hoy vamos a desmontar esa fantasía celestial y sumergirnos en la cruda y desnuda realidad de cómo era realmente encontrarse con algunos de los papas más controvertidos de la historia. Prepárate para conocer papas que apostaban el dinero de la iglesia, papas que ordenaban asesinatos, papas que convirtieron el Vaticano en un burdel de lujo. Y todo esto contado de manera suave para que puedas relajarte, aprender o simplemente quedarte dormido con estas historias perturbadoras de la humanidad. Imagina Europa entre los siglos IX y XV, cuando ser papa significaba controlar no solo almas, sino ejércitos enteros, tesoros que superaban las fortunas de los reyes y territorios que se extendían por toda la península italiana. En esa época, el Vaticano no era solo un centro espiritual, era el corazón de un imperio temporal donde política y religión se entrelazaban de formas perturbadoras. Los hombres que ocupaban el trono de San Pedro descubrían rápidamente que el poder absoluto corrompe de maneras absolutamente creativas. Y ahí es donde nuestra historia se vuelve verdaderamente interesante. Imagina la Roma medieval, donde antiguas ruinas romanas compartían espacio con palacios fortificados, donde el sonido de las campanas competía con el ruido de cascos sobre la piedra, y donde el máximo representante de la cristiandad a veces se desviaba por caminos oscuros. Las murallas del Vaticano medieval eran muy diferentes a las actuales. No existía aún la majestuosa Basílica de San Pedro, sino una iglesia más antigua rodeada de fortificaciones que recordaban más a un castillo que a una residencia espiritual. En las tabernas cercanas, mercantes susurraban las últimas intrigas papales, mientras cardenales caminaban por las calles con escolta armada, una necesidad real en tiempos donde la fe y el poder político bailaban peligrosamente juntos. El papado medieval era frecuentemente controlado por familias nobles, los Orsini, los Colonna, los Borgia, nombres que resonaban no solo en Roma, sino en toda Europa. Para esas casas, el trono papal era más una pieza en el ajedrez del poder, una posición que podía elevar dinastías enteras, garantizar fortunas inmensas y dictar el destino de naciones. La santidad, bueno, esa quedaba en segundo plano. Prepárate porque este viaje por los oscuros pasillos del Vaticano medieval no tiene vuelta rápida ni final feliz garantizado. Caminaremos despacio, muy despacio por los secretos que la Iglesia prefiere olvidar, por las historias que fueron susurradas, pero nunca gritadas. Y te aseguro que al final de esta noche verás que incluso los representantes de Dios tenían vicios muy terrenales. Así que cierra los ojos, respira profundo y déjate llevar por estas historias sombrías donde lo sagrado y lo profano bailaban juntos en los salones del poder papal. Mortal común, bienvenido a la vida secreta de los papas escandalosos de la Edad Media. Para entender a los papas escandalosos de la Edad Media, primero debemos comprender algo fundamental. El papado medieval no era solo una posición espiritual, era quizás el cargo político más poderoso de Europa. Imagina un mundo donde una sola persona podía coronar emperadores, excomulgar reyes y decidir de qué lado estaría Dios en una guerra. Esa era la realidad del Papa medieval. No solo un hombre de oración, sino un señor feudal, un estratega político, un comandante militar y a veces, lamentablemente,
un hombre común con todos los vicios que eso implica. La silla de San Pedro no solo era sagrada, era estratégica. Quien se sentaba en ella controlaba ejércitos, vastas tierras y cofres llenos de oro suficiente para fundar pequeños reinos, o al menos algunos escándalos memorables. Los tesoros papales incluían no solo las ofrendas de los fieles, sino también tributos de reyes, rentas de propiedades que se extendían desde las colinas de Roma hasta los puertos del Mediterráneo, e impuestos cobrados a mercantes que atravesaban las tierras de la Iglesia. En teoría, el Papa era el vicario de Cristo, el padre espiritual de todos los cristianos, un hombre de oración, humildad y autosacrificio. En la práctica, el papado frecuentemente funcionaba como un premio político de élite, pasado entre familias ambiciosas como una patata caliente muy elegante que venía acompañada de ejércitos, tierras y oro suficiente para tentar a cualquier hombre. Las líneas entre autoridad espiritual y estrategia política se volvían más borrosas con cada siglo. En los siglos X y XI, las elecciones papales involucraban intrigas suficientes para hacer que un drama de Netflix pareciera contenido. El peso de la tiara papal no solo era simbólico. Cada nueva elección significaba cambios en las alianzas militares, alteraciones en las rutas comerciales y redistribución de riquezas que podían afectar desde campesinos en aldeas remotas hasta emperadores en palacios distantes. Un papa favorable podía transformar a una familia de comerciantes en nobles poderosos, mientras que un papa hostil podía reducir dinastías enteras a la ruina. Hablemos de cómo alguien se convertía en papa en la Edad Media. No era exactamente como imaginamos hoy. No había un conclave organizado con cardenales en oración, humo blanco y decisiones espirituales. No. Las elecciones papales medievales se parecían más a negociaciones entre familias nobles romanas, cada una con sus propios intereses, ambiciones y versiones de lo que significaba servir a Dios. Las principales familias de Roma trataban el papado como propiedad familiar. Los Crescencio, los Tusculanos, los condes de Segni pasaban siglos alternando el poder como si fuera un juego de ajedrez muy caro y peligroso. Cada familia mantenía palacios fortificados, ejércitos privados y redes de espionaje que se extendían por toda la península itálica. El proceso generalmente funcionaba así. Una familia poderosa identificaba a un candidato, frecuentemente un pariente cercano. No importaba mucho si tenía vocación espiritual. Lo que importaba era si podía proteger los intereses familiares y mantener el control político. Luego venían las negociaciones. Oro cambiaba de manos en encuentros secretos realizados en capillas oscuras, donde lo sagrado y lo profano se mezclaban inquietantemente. Promesas se hacían en latín susurrado. Alianzas políticas se formaban y rompían antes de que la tinta secaran los pergaminos. A veces, el candidato más rico simplemente compraba el papado, presentando cofres llenos de monedas de oro a los electores como comprar un caballo en el mercado. Otras veces, era necesaria un poco de persuasión con espadas, cuando los argumentos económicos fallaban en convencer corazones tercos. Imaginen la presión sobre un joven noble, quizás de solo 18 años. En un momento está aprendiendo a administrar las tierras de la familia, preocupado por las cosechas y los impuestos locales. Al siguiente, es el jefe supremo de la Iglesia Católica, responsable de millones de almas y un imperio que se extendía por toda Europa. No es de extrañar que muchos de esos jóvenes papas sucumbieran a las tentaciones del poder absoluto. Algunos nunca tuvieron la menor intención de ser santos. Solo querían aprovechar los beneficios de ser la persona más poderosa de Europa medieval.
Para entender a estos papas escandalosos, debemos visualizar la Roma medieval. No era la ciudad eterna, majestuosa que imaginamos hoy. La Roma de los siglos X y XI era una ciudad decadente, violenta, donde ruinas antiguas se mezclaban con palacios fortificados de familias nobles que guerreaban constantemente entre sí. Las calles eran estrechas, lodosas y peligrosas, especialmente después del anochecer, cuando mercenarios contratados por diferentes familias patrullaban buscando enemigos u oportunidades de lucro fácil. El propio Vaticano no era el complejo organizado que conocemos hoy, era más una fortaleza, rodeada por murallas, fosos y guardias armados, porque ser papa significaba tener muchos enemigos y la necesidad de protegerse constantemente. Las torres de vigilancia salpicaban el horizonte papal, cada una equipada con arqueros entrenados para detectar movimientos sospechosos. Imaginen caminar por las calles de Roma en el siglo X. El olor a alcantarilla y caballos mezclado con incienso de las iglesias, el sonido de campanas compitiendo con gritos de mercaderes y el ruido de herraduras en piedra resonando entre edificios antiguos. Palacios imponentes se alzaban junto a humildes chozas. Torres de defensa salpicaban el horizonte, cada una perteneciente a una familia diferente. Cada una pequeña fortaleza lista para un conflicto. En este escenario de constante tensión política, donde las alianzas cambiaban como el viento y la supervivencia dependía más de la astucia que de la santidad, los papas necesitaban ser tanto líderes espirituales como comandantes militares. Algunos se adaptaron bien a esa dualidad, otros se perdieron completamente en los placeres y tentaciones que el poder absoluto ofrecía. Hay un periodo en la historia papal que los historiadores llaman la pornocracia o el gobierno de las mujeres. No se dejen engañar por el nombre provocativo. No era exactamente lo que parece, era en realidad un periodo entre 904 y 1963, cuando mujeres poderosas de familias nobles romanas ejercían una influencia extraordinaria sobre la elección y las decisiones de los papas. La más famosa de estas mujeres fue Marosia, una noble romana de belleza legendaria y ambición aún mayor. Ella no solo influía en los papas, los hacía y los deshacía a su antojo. Marosia tuvo relaciones con al menos 2 papas, Sergio III y posiblemente otros. Dio a luz hijos que más tarde se convertirían en papas, creando dinastías papales que duraron décadas. Imaginen el poder que esta mujer ejercía. En una época en que las mujeres rara vez tenían voz política, Marosia controlaba el destino de la Iglesia a través del encanto, la inteligencia y una comprensión extraordinaria de la política romana. No actuaba sola, tenía aliados en familias poderosas, controlaba riquezas considerables y sabía exactamente cuándo aplicar presión y cuándo ofrecer recompensas. Nacida alrededor del año 990, Marosia creció observando a su madre, Teodora, una mujer igualmente poderosa que ya ejercía influencia sobre los papas. Pero donde Teodora era sutil, Marosia era directa. Donde la madre sugería, la hija comandaba. A los 20 años, Marosia ya había sido amante del Papa Sergio III, un hombre mucho mayor, pero que ofrecía lo que ella más deseaba: acceso al poder absoluto y la oportunidad de moldear el futuro de la Iglesia según su voluntad. La relación entre Marosia y Sergio III no era solo una cuestión de atracción, era una alianza estratégica que cambiaría el curso de la historia papal. Sergio III había llegado al papado en 904.
tras una serie de conflictos violentos. Necesitaba aliados poderosos en Roma, y Marozia ofrecía exactamente eso: conexiones con las familias más influyentes y una red de informantes que se extendía por toda la ciudad. De su relación nació un hijo que más tarde se convertiría en el Papa Juan XI. Imaginen a un niño destinado al trono papal, no por vocación divina, sino por cálculo político, antes incluso de aprender a caminar. Tras la muerte de Sergio III en 911, Marozia no perdió su influencia. Al contrario, la expandió. Su próximo objetivo fue Alberico I, un noble poderoso que controlaba partes significativas de Roma. Se casó con él, consolidando aún más su poder. Pero Marozia tenía ambiciones mayores. Quería control directo sobre el papado, no solo influencia, y eso significaba eliminar a cualquier papa que osara desafiar su autoridad. El Papa Juan X, elegido en 914, inicialmente parecía dispuesto a colaborar, pero gradualmente comenzó a mostrar signos de independencia. Fortaleció alianzas con otros poderes europeos, intentando disminuir la influencia de las familias nobles romanas. Ese fue su error fatal. Marozia no toleraba desafíos. En 928, orquestó una conspiración que resultó en la captura del Papa Juan X. Fue encarcelado en el castillo Sant'Angelo, donde permaneció hasta su muerte en circunstancias que nunca se aclararon completamente. Con Juan X fuera del camino, Marozia instaló a sus propios candidatos. Primero León VI, luego Esteban VII, papas que seguían sus instrucciones, firmaban documentos aprobados por ella y nunca cuestionaban sus decisiones. El momento más extraordinario en la carrera de Marozia llegó en 931, cuando consiguió colocar a su propio hijo, Juan XI, en el trono papal. Imaginen la situación: una madre controlando al Papa Hijo, decidiendo cuestiones de fe, política y diplomacia desde su residencia particular. El vicario de Cristo en la tierra recibiendo instrucciones de su madre sobre cómo gobernar la Iglesia. Pero el poder absoluto tiene sus peligros. La influencia de Marozia había crecido tanto que empezó a generar resentimiento incluso entre sus antiguos aliados. Familias que habían colaborado con ella comenzaron a preguntarse si no habían creado un monstruo. El fin de Marozia llegó a manos de su propio hijo, pero no Juan XI, sino Alberico II, fruto de su matrimonio con Alberico I. En 932, tras una disputa familiar sobre el control de Roma, Alberico II lideró una revuelta contra su propia madre. Marozia fue encarcelada y pasó los últimos años de su vida confinada. El hijo que ella había criado para ser su sucesor se convirtió en su carcelero. Una ironía cruel, pero quizá inevitable para alguien que había basado toda su estrategia en el control mediante relaciones familiares. Alberico II gobernó Roma con mano dura durante los siguientes 20 años, controlando la elección de papas, pero de forma mucho más discreta que su madre. Había aprendido de los errores de Marozia, que el poder excesivo genera resistencia. Este período nos muestra cómo el papado se había vuelto completamente secularizado.
La silla de San Pedro era tratada como cualquier otro cargo político, sujeta a negociaciones, alianzas y sí, a los caprichos de personas poderosas independientemente de su género. Es en este contexto de política, intriga y poder donde encontramos a algunos de los papas más controvertidos de la historia, hombres que convirtieron el Vaticano en un escenario para escándalos que resonarían a través de los siglos. Ahora que entendemos el contexto, conozcamos a algunos de los papas más controvertidos de la historia, comenzando con Juan XII, un hombre que transformó el Vaticano en algo muy diferente de lo que esperaríamos. Juan XII se convirtió en papa en 955, con apenas 18 años de edad. Su verdadero nombre era Octaviano, hijo de Alberico II, el mismo que había encarcelado a su abuela Marocia. La familia seguía controlando el papado, pero ahora a través de una nueva generación. Para entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, debemos imaginar el contexto. En 955, Europa estaba fragmentada. El Sacro Imperio Romano estaba en formación, y la Iglesia era una de las pocas instituciones que mantenía cierta unidad continental. Poner a un adolescente al mando de esa institución era como entregar las llaves de un imperio a un niño. Octaviano no había recibido ninguna preparación teológica seria. Mientras otros futuros papas pasaban décadas estudiando derecho canónico, filosofía y teología, él había crecido en palacios, aprendiendo política familiar y disfrutando de los privilegios de la nobleza romana. Imaginen a un adolescente con todo el poder de la Iglesia en sus manos. Juan XII no estaba interesado en la teología ni en asuntos espirituales. Quería divertirse y tenía recursos ilimitados para hacerlo. El Palacio Laterano, residencia papal de la época, fue transformado en algo más parecido a una taberna de lujo. Juan XII organizaba fiestas que duraban días, con música, baile y juegos de azar. Nobles de toda Europa venían a Roma no para asuntos espirituales, sino para participar en esas celebraciones extravagantes. Estas fiestas no eran eventos ocasionales. Se convirtieron en la rutina del palacio. Se contrataban músicos a tiempo completo. Cocineros especializados preparaban banquetes que duraban horas. Y habitaciones enteras fueron convertidas en salas de juego. Lo que debería ser el centro espiritual de la cristiandad se había vuelto un casino medieval. Los obispos visitantes, esperando encontrar un ambiente de oración y reflexión, se encontraban con escenas de embriaguez y libertinaje. Muchos salían de Roma escandalizados, difundiendo historias que llegaban a los confines de la Europa cristiana. La reputación del papado comenzaba a deteriorarse de forma irreversible. Pero lo que realmente chocó a los contemporáneos fueron los hábitos de juego de Juan XII. Apostaba sumas enormes en dados, cartas y carreras de caballos. Dinero de la Iglesia, donado por fieles en toda Europa, se perdía en una sola noche en apuestas irresponsables. La adicción de Juan XII por el juego era sistemática. Había instalado mesas permanentes de juego en el palacio, contratado crupieres profesionales e incluso creado un sistema de crédito para cuando se acababa el dinero en efectivo. Los cardenales eran obligados a participar, incluso contra su voluntad, pues rechazar una invitación papal era considerado insubordinación. Los cronistas de la época registraron que Juan XII llegó a apostar objetos sagrados, cálices de oro, reliquias e incluso propiedades de la Iglesia. Eran usados como garantía en sus juegos. Imaginen objetos considerados sagrados por millones de fieles siendo tratados como fichas de póker. Una de las historias más chocantes involucra la cruz pectoral de San Pedro, una reliquia de valor incalculable.
Juan XII la apostó en una sola tirada de dados y la perdió ante un noble francés. Cuando los cardenales protestaron, simplemente mandó fabricar una nueva cruz y ordenó que la registraran como una donación diplomática. Había rumores de que invocaba demonios durante los juegos, pidiendo suerte a los poderes de las tinieblas, mientras ostentaba el título de vicario de Cristo. La contradicción era tan absurda que algunos contemporáneos creyeron que se había vuelto loco. Estas invocaciones no eran solo blasfemias casuales. Testigos relataron que Juan XII conducía rituales elaborados antes de las partidas más importantes. Encendía velas negras, recitaba palabras en latín invertido y entregaba sacrificios de animales a los dioses de la fortuna. El cronista Liutprando de Cremona, una fuente confiable de la época, registró que Juan XII mantenía un grimorio, libro de magia, en sus aposentos privados. Supuestamente consultaba a astrólogos y alquimistas para determinar los mejores momentos para apostar. Pero Juan XII no estaba loco, era simplemente un joven mimado, con poder absoluto y sin supervisión. Había crecido viendo el papado como propiedad familiar y trataba a la iglesia como su patio de juegos personal. Su mentalidad era la de un aristócrata medieval típico, pero con recursos y poder mucho más allá de lo normal. Nunca había enfrentado consecuencias reales por sus actos, ni había sido negado en nada que deseara. Para él, el papado era simplemente el premio máximo en una vida de privilegios. La ausencia de mentores espirituales serios en su formación era evidente, mientras otros papas de la época, incluso los corruptos, mantenían al menos una fachada de religiosidad. Juan XII ni siquiera se molestaba en fingir. Celebraba misas de forma mecánica cuando las celebraba y trataba los rituales sagrados como obligaciones molestas que le estorbaban en sus diversiones. Si los hábitos de juego de Juan XII ya eran escandalosos, sus aventuras amorosas eran aún más chocantes. Juan XII tenía un apetito insaciable por las mujeres y usaba su posición papal para satisfacerlo. Transformó el Palacio Laterano en algo más parecido a un harén, donde jóvenes nobles, esposas de diplomáticos e incluso monjas eran sus invitadas especiales. El sistema era elaborado. Juan XII mantenía una red de reclutadores, cortesanos cuya función era identificar y atraer mujeres al palacio. Ofrecían favores políticos a los maridos, prometían puestos en la corte papal o simplemente usaban la coacción cuando era necesario. Habitaciones enteras fueron convertidas en cuartos lujosos para esas invitadas. Cada una recibía sirvientes personales, joyas, ropa fina y una generosa mesada. A cambio, se esperaba que estuvieran siempre disponibles para los caprichos del Papa. Una de las historias más famosas involucra a la condesa Ana, esposa de un poderoso noble romano. Juan XII la sedujo durante una visita oficial y luego la instaló en aposentos privados del palacio. El marido, al descubrirlo, exigió una audiencia con el Papa. La reunión fue peculiar. Juan XII recibió al marido traicionado mientras la condesa permanecía visiblemente en los aposentos papales. Cuando el noble protestó, el Papa simplemente ofreció una compensación financiera, como si estuviera negociando la compra de un caballo. Lo que hace esta historia aún más surrealista es que la audiencia ocurrió en presencia de otros dignatarios. Juan XII no veía problema alguno en discutir abiertamente el adulterio con la esposa de otro hombre, delante de obispos y embajadores. Para él, ser papa significaba tener derecho a todo lo que deseara, incluidas las esposas de otros. El conde terminó aceptando la compensación, una suma considerable en oro y algunas propiedades de la iglesia. Pero la humillación pública lo convirtió en un enemigo feroz de Juan XII y más tarde se alió con los opositores del Papa. Pero Juan XII no se limitaba a mujeres casadas. Tenía un fascinismo especial por las monjas que, teóricamente, habían hecho voto de castidad. Para él, eso solo hacía el desafío más interesante. La abadesa Estefanía,
una mujer respetada por su devoción, fue una de sus conquistas más comentadas. Juan XII la visitaba regularmente en el convento, bajo el pretexto de inspecciones espirituales. Pero los demás residentes del convento sabían muy bien qué tipo de espiritualidad se practicaba. Estefanía no fue un caso aislado. Juan XII desarrolló un patrón. Identificaba monjas jóvenes y atractivas, luego creaba pretextos para llamarlas al palacio. Algunas resistían y eran trasladadas a conventos lejanos. Otras cedían y se convertían en parte de su harén informal. Lo más desperturbador es que Juan XII no veía ironía alguna en corromper a mujeres que habían dedicado sus vidas a Dios. Para él, los votos religiosos eran solo obstáculos a superar, no compromisos sagrados para respetar. Los escribas papales, encargados de registrar los actos oficiales, comenzaron a negarse a documentar ciertas reuniones del Papa. Temían que la historia, algún día, juzgara duramente a quienes habían colaborado con esos escándalos. Esta negativa era extraordinaria. Los escribas papales eran funcionarios de bajo rango, completamente dependientes de la buena voluntad del Papa. Arriesgar sus puestos y posiblemente sus vidas por una cuestión de principios demuestra cuánto habían escandalizado incluso a los acostumbrados a la corrupción. Algunos escribas desarrollaron un código elaborado para registrar esas actividades cuando se veían obligados a hacerlo. Usaban eufemismos y referencias veladas que solo serían comprendidas por otros iniciados. Así, mantenían los registros oficiales sin ser técnicamente cómplices. Lo más chocante era la naturalidad con que Juan XII conducía esas aventuras. No intentaba ocultarlas, no mostraba vergüenza. Para él, ser papa significaba tener derecho a todos los placeres de la vida, incluidos los explícitamente prohibidos por las enseñanzas de la Iglesia. Esa actitud casual hacia el escándalo era quizá más perturbadora que los propios actos. Juan XII no era un hombre atormentado luchando contra sus pasiones, ni un hipócrita intentando ocultar sus fallas. Era simplemente alguien que creía que las reglas no se aplicaban a él. Llegaba a burlarse de los cardenales que expresaban incomodidad con sus acciones. En una ocasión famosa, cuando un cardenal anciano cuestionó la legitimidad de sus aventuras, Juan XII respondió: «Dios me dio este poder y lo usaré como quiera. Si él desaprobara, me detendría». Si los hábitos de juego de Juan XII ya eran escandalosos, sus relaciones personales también generaban controversia. Juan XII tenía una gran inclinación por la compañía femenina y usaba su posición para rodearse de mujeres de la nobleza y otros sectores. Transformó el Palacio Laterano en un lugar donde se organizaban fiestas y reuniones que no se alineaban con la imagen tradicional del papado. Existía un sistema organizado para atraer a estas mujeres al palacio mediante aliados que facilitaban su llegada. Estas invitadas recibían atenciones especiales, desde alojamiento hasta regalos, a cambio de su presencia en las celebraciones. Una historia conocida relata el caso de una condesa romana, esposa de un noble influyente, quien fue acogida en el palacio papal tras una visita oficial. Cuando su esposo protestó, el Papa le ofreció una compensación económica, mostrando poca preocupación por las consecuencias personales de sus actos. El conde, aunque humillado, terminó aceptando la oferta, pero se convirtió en uno de los opositores más firmes de Juan XII. El Papa también mostró especial interés en monjas jóvenes, quienes teóricamente habían hecho votos de castidad. Estas visitas eran justificadas públicamente como inspecciones espirituales, pero se rumoreaba que tenían otros propósitos. Algunas monjas que resistían eran trasladadas a conventos más remotos, mientras que otras aceptaban y se convertían en parte de la corte papal. Lo preocupante era que Juan XII no veía conflicto en sus acciones,
y no parecía tener reparos en romper los compromisos religiosos de quienes lo rodeaban. Los escribas papales, encargados de documentar los actos oficiales, comenzaron a rehusarse a registrar ciertos encuentros y eventos del Papa, temiendo que la historia juzgara duramente estos escándalos. Para evitar omisiones totales, algunos escribas desarrollaron un lenguaje codificado que permitía dejar constancia, sin ser explícitos, usando eufemismos que solo unos pocos podrían entender. La actitud de Juan XII hacia sus actos era de absoluta indiferencia. No intentaba ocultar sus comportamientos ni mostraba arrepentimiento. Para él, ser papa implicaba disfrutar de todos los privilegios y placeres disponibles, incluso si se contradecían las normas eclesiásticas. En varias ocasiones se burlaba abiertamente de los cardenales que expresaban desaprobación, afirmando que su autoridad era un mandato divino que podía ejercer como quisiera. Si Juan XII fue escandaloso, Benedicto IX lo superó en varios aspectos. Benedicto IX se convirtió en papa en 1032 con apenas 12 años. Su nombre era Teofilacto y era sobrino de los papas Benedicto VIII y Juan XIX. La familia tusculana había convertido el papado en una herencia familiar. La coronación de Teofilacto fue una farsa elaborada. El niño apenas podía sostener los pesados ornamentos papales y tuvo que ser sostenido físicamente durante la ceremonia. El anillo papal era demasiado grande para sus dedos y tuvo que ser ajustado con cera. Imaginen a un niño de 12 años tratando de dirigir reuniones con cardenales, diplomáticos e imperadores. Benedicto IX no tenía idea de lo que hacía ni interés en aprender. Al principio, algunos tutores intentaron educarlo en teología, derecho canónico y administración eclesiástica. Pero a medida que crecía, Benedicto IX se volvió rebelde y más interesado en placeres mundanos. A los 15 años ya tenía fama de violento y promiscuo. Los primeros tutores, cardenales respetados, fueron despedidos y reemplazados por cortesanos que le rendían homenaje. Para los 14 años gobernaba según sus caprichos adolescentes, sin supervisión real. A diferencia de Juan XII, que al menos mantenía una apariencia de sofisticación, Benedicto IX era brutal. Ordenaba castigos físicos, torturas y hasta ejecuciones por ofensas menores. El Palacio Laterano se convirtió en un lugar de terror, donde servidores y visitantes caminaban con miedo. Su gusto por la violencia superaba la crueldad común. Disfrutaba realmente del sufrimiento ajeno. Una de sus sanciones favoritas era la penitencia papal. Obligaba a sus víctimas a arrodillarse frente al palacio mientras él predicaba sermones burlones sobre sus pecados. Cuanto más públicas las humillaciones, más placer le causaban. Pero lo que realmente lo distinguió fue su creatividad para los escándalos. Organizó orgías en el altar de la Basílica de San Pedro, transformando el lugar más sagrado en escenario para sus fantasías. Estas orgías no eran espontáneas. Invitaba selectamente a participantes, contrataba músicos y proveía bebidas y comidas elaboradas. El altar era decorado con cojines y telas lujosas, convertido en un enorme lecho. Participar en estas fiestas se volvió una forma perversa de demostrar lealtad. Los nobles que rechazaban las invitaciones eran enemigos, y quienes participaban ganaban favores políticos y económicos. Los cronistas hablan de vicios innombrables, una forma educada de sugerir que sus prácticas sexuales excedían lo considerado normal, incluso para la época. Se rumoraba que tenía relaciones con hombres, mujeres e incluso, según algunos relatos, animales. Aunque debemos ser cautelosos, ya que muchos de estos informes pueden ser exageraciones de sus enemigos. Lo seguro es que Benedicto IX no respetaba normas sexuales. Mantenía múltiples relaciones simultáneas, sin importar género, edad o estatus social. Para él, cualquiera en el palacio era un objeto para su satisfacción. Benedicto IX transformó el papado en algo irreconocible. No fingía ser santo, ni justificaba sus actos. Simplemente hacía lo que quería y desafiaba a cualquiera a detenerlo. Su brutal sinceridad era más perturbadora que la hipocresía de otros papas corruptos. No ofrecía excusas, ni expresaba arrepentimiento, ni prometía reformas. Gobernaba como un tirano adolescente, convencido de su impunidad.
El acto más extraordinario de Benedicto IX fue literalmente vender el papado. En 1045, tras 13 años de escándalos, se cansó de sus responsabilidades papales. Quería casarse, algo imposible siendo papa, pero tampoco quería renunciar y perder las riquezas asociadas. Su cansancio no era arrepentimiento, sino deseo de una vida menos cargada de obligaciones. Además, su reputación era tan tóxica que incluso sus aliados comenzaron a distanciarse. Entonces, tuvo una idea sin precedentes: vender el papado como propiedad privada. La idea no surgió de la nada. Observó cómo otros cargos eclesiásticos se compraban y vendían rutinariamente. Obispados se vendían al mejor buscador y cargos clericales se trataban como inversiones familiares. Simplemente aplicó esa lógica al papado. El comprador fue Juan Graciano, un sacerdote respetado que se convirtió en el Papa Gregorio VI. Graciano pagó una suma astronómica, suficiente para mantener a Benedicto IX en lujo por el resto de su vida. La negociación fue formal, con abogados redactando contratos, testigos y ceremonia de transferencia. Benedicto IX fijó un precio basado en los ingresos anuales del papado, incluyendo sobornos y regalos. La suma equivalía a cerca de 100 años de salario de un noble promedio. Graciano organizó el financiamiento mediante hipotecas, préstamos y venta de reliquias personales. Para él, comprar el papado era tanto una inversión espiritual como financiera. Pero la situación se complicó. Benedicto IX gastó rápidamente el dinero y volvió a Roma, declarando inválida la venta y que él seguía siendo el papa legítimo. Gastó en una villa lujosa, fiestas y retomó sus hábitos de juego. En menos de un año el dinero desapareció. Gregorio VI, naturalmente, no estaba dispuesto a ceder y trató de reformar la iglesia, algo que no interesaba a Benedicto IX. La disputa se volvió violenta. Benedicto IX volvió con mercenarios para retomar en Laterano por la fuerza. Durante meses Roma tuvo 2 papas, cada uno excomulgando al otro. El control militar era dividido. Benedicto IX dominaba fortalezas en las afueras, Gregorio VI el centro. Ambos realizaban ceremonias y nombraban cardenales en conflicto. El pueblo romano, acostumbrado a conflictos papales, lo veía como espectáculo. Se hacían apuestas sobre quién prevalecería y mercaderes vendían recuerdos de ambos papas. La situación se complicó aún más con la llegada de un tercer papa, Silvestre III, instalado por fuerzas externas con apoyo militar fuerte. Roma tuvo 3 papas simultáneamente, una farsa sin precedentes. Cada uno celebraba ceremonias en los mismos días, generando confusión total. Obispos de toda Europa enviaban emisarios, pero no sabían a cuál papa obedecer. El emperador Enrique III finalmente intervino. Depuso a los 3 papas y nombró a Clemente VII. Pero Benedicto IX continuó reclamando el papado y causando problemas años después. La intervención imperial estableció un precedente peligroso. Por primera vez, un emperador secular removía papas e imponía su candidato sin consulta eclesiástica. Esto generó tensiones que durarían siglos. Este episodio mostró claramente cuánto se había alejado el papado de sus orígenes espirituales. Cuando un papa puede vender su cargo como mercancía, algo está profundamente mal. La venta del papado de Benedicto IX simboliza todo lo que estaba mal en la iglesia medieval. Demuestra que el cargo papal era secularizado, tratado como propiedad privada y no como responsabilidad espiritual. El escándalo expuso las consecuencias del nepotismo sistemático. Cuando las familias tratan cargos eclesiásticos como herencias, la vocación espiritual desaparece. Benedicto IX veía el papado como un bien familiar que podía vender cuando ya no le interesaba. Finalmente, mostró la urgente necesidad de reforma. La Iglesia no podía seguir funcionando como una empresa familiar corrupta. Las semillas de la Reforma Gregoriana, que transformaría la Iglesia en el siglo siguiente, fueron plantadas en la humillación de estos escándalos papales. Estos papas no fueron solo malos líderes, dañaron la credibilidad de la Iglesia Católica de manera duradera. Sus acciones generaron escepticismo sobre la autoridad papal que persistió por siglos.
Los fieles, que veneraban al Papa como representante de Cristo, enfrentaron líderes que parecían más demonios que santos. Esto creó una crisis de fe que se extendió por Europa. Los escándalos de estos papas medievales sembraron las semillas que eventualmente condujeron a la Reforma Protestante. Cuando Lutero criticó la corrupción papal en el siglo XVI, estaba haciendo eco de críticas que comenzaron siglos antes. La memoria de estos papas corruptos proporcionó munición a los críticos posteriores de la Iglesia. Cada vez que alguien cuestionaba la autoridad papal, se mencionaban los nombres de Juan XII y Benedicto IX como ejemplos de la falibilidad humana. Estos episodios nos enseñan que ninguna institución, por más sagrada que sea, está inmune a la corrupción sin supervisión. El papado de esos siglos era una monarquía absoluta, sin controles ni equilibrios. También muestran cómo el poder hereditario puede corromper incluso las instituciones más veneradas. Cuando cargos espirituales se vuelven propiedad familiar, la vocación religiosa desaparece. El precio que pagó la Iglesia por estos escándalos fue inmenso. Tomó siglos restaurar la credibilidad papal, y algunos dirían que nunca se recuperó completamente. La autoridad moral de la Iglesia fue comprometida permanentemente. Sin embargo, estos episodios también muestran la capacidad de resiliencia de la Iglesia. A pesar de la corrupción extrema, la institución sobrevivió y eventualmente se reformó. Esto muestra tanto la fortaleza como la fragilidad de las instituciones humanas. Recordar a estos papas corruptos no es anticlericalismo, sino una necesidad histórica. Entender cómo fallan las instituciones ayuda a prevenir problemas similares en el futuro. La historia de Juan XII y Benedicto IX nos recuerda que la corrupción puede ocurrir en cualquier tiempo y lugar. La vigilancia constante y la rendición de cuentas son necesarias para mantener la integridad de cualquier institución, sea religiosa o secular. Estos papas medievales nos dejan un legado complejo. Muestran la capacidad humana para la corrupción y la necesidad eterna de reforma y renovación. Sus historias siguen siendo advertencias atemporales sobre los peligros del poder sin supervisión. Llegamos al siglo XV y nos encontramos con quizá el papa más infame de todos los tiempos, Alejandro VI, de la familia Borgia. Rodrigo Borgia compró su elección papal en 1492 a través de sobornos sistemáticos. Literalmente ofreció castillos, tierras y tesoros a los cardenales a cambio de sus votos. Cuando se convirtió en papa, Alejandro VI no hizo ningún esfuerzo por ocultar su naturaleza secular. La elección de 1492 fue una de las más corruptas en la historia papal. Rodrigo Borgia había pasado años preparando el terreno, estudiando las necesidades y ambiciones de cada cardenal elector. Ofreció al cardenal Ascanio Sforza 4 mulas cargadas de plata y el lucrativo cargo de vicecanciller. Al cardenal Orsini le prometió la rica abadía de Subiaco y la fortaleza de Nepi. Lo más impresionante era la organización del esquema. Borgia llevaba registros detallados de cada acuerdo, como un comerciante controlando sus inversiones. Había convertido la elección papal en una transacción comercial, donde los votos eran mercancías y el papado el producto final. La noche antes de la elección, carruajes cargados de oro circulaban por Roma, entregando regalos a los cardenales. El propio Borgia supervisaba personalmente las entregas, asegurándose de que cada promesa se cumpliera antes de la votación. Este papa tuvo al menos 7 hijos reconocidos, incluidos César Borgia y Lucrecia Borgia. Promovió a sus hijos a posiciones importantes dentro de la Iglesia y el Estado papal, creando una verdadera dinastía familiar dentro del Vaticano. Alejandro VI no veía contradicción alguna en tener hijos mientras ocupaba el cargo papal. Para él, el celibato clerical era una regla para los subordinados, no para el pontífice. Mantuvo relaciones amorosas durante toda su carrera eclesiástica, y el papado solo le dio más recursos para sostener a su familia. Vanosa Catanei fue su amante más famosa, madre de 4 de sus hijos, incluidos César y Lucrecia. Alejandro VI la instaló en un palacio lujoso y la trataba como esposa no oficial. Recibía diplomáticos,
participaba en ceremonias de la corte y tenía su propio séquito de sirvientes. Julia Farnese, apodada Julia la Bella, se convirtió en su amante cuando él ya era papa. Tenía solo 18 años cuando inició el romance, y Alejandro VI, de 62 años, la colmó de joyas y títulos. El escándalo era tan público que en Roma la conocían como la novia de Cristo. Alejandro VI organizaba banquetes lujosos en el Palacio Apostólico, donde cortesanas danzaban desnudas entre los cardenales. Uno de estos eventos pasó a la historia como el Banquete de las Castañas, donde prostitutas competían por recoger castañas del suelo mientras los clérigos miraban y apostaban. El Banquete de las Castañas, realizado 31 de octubre de 1501, se volvió símbolo de la decadencia papal. 50 prostitutas fueron invitadas a cenar en el Palacio Apostólico. Tras la cena, colocaron candelabros en el suelo y esparcieron castañas entre ellos. Las mujeres fueron instruidas para arrastrarse desnudas entre los candelabros, recogiendo castañas, mientras el Papa, sus hijos y los cardenales observaban y apostaban quién juntaría más. Se ofrecían premios a los hombres que lograran mantener relaciones con el mayor número de prostitutas. Sedas, sombreros y otros objetos lujosos se daban como recompensas en estas competiciones grotescas. Johannes Burchard, maestro de ceremonias papal, registró estos eventos en su diario con detalle minucioso. Sus apuntes muestran que esos banquetes no eran hechos aislados, sino parte de la rutina habitual del Palacio Apostólico bajo Alejandro VI. Pero Alejandro VI no era solo hedonista, también era violento. Mandó asesinar a cardenales rivales y usó veneno como herramienta política. Su hijo, César Borgia, se convirtió en su brazo armado, eliminando enemigos familiares con brutal eficacia. El método preferido de eliminación era la cantarela, un veneno perfeccionado por los Borgia. Incoloro e insípido, se mezclaba fácilmente en el vino durante banquetes. Las víctimas desarrollaban síntomas similares a enfermedades naturales, permitiendo que los asesinatos pasaran desapercibidos. El cardenal Michiel fue una de sus víctimas más famosas. Se había opuesto públicamente a las políticas de Alejandro VI y fue hallado muerto en sus aposentos tras una cena en el Vaticano. Oficialmente murió de fiebre, pero todos en Roma sabían la verdad. Alessandro Farnese, hermano de la amante papal Giulia Farnese, fue nombrado cardenal a los 25 años, a pesar de su falta de formación teológica. Debía su ascenso únicamente a la relación de su hermana con el Papa, ganando el cruel apodo de Cardenal de las Faldas. El Papa también vendía indulgencias en masa, perdonando pecados a cambio de dinero. Transformó el perdón divino en una mercancía comercial, estableciendo tarifas fijas para diferentes pecados. Alejandro VI creó una tabla real de precios para el perdón. El adulterio costaba 6 ducados, el incesto 8 y el asesinato 10. Los crímenes contra la iglesia eran más caros. Robar una iglesia costaba 15 ducados y matar a un clérigo 20. Estas tarifas fueron impresas y distribuidas por toda Europa, como un catálogo comercial. Agentes papales viajaban de ciudad en ciudad vendiendo perdones como vendedores ambulantes. El sistema era tan eficiente que generaba ingresos constantes y predecibles para las arcas papales. Lo más perturbador era que Alejandro VI ofrecía descuentos por compras al por mayor. Familias nobles podían adquirir paquetes de perdón con rebajas, cubriendo pecados futuros de todos los miembros.
Esto creaba una mentalidad donde el pecado era aceptable mientras hubiera dinero para pagarlo. La influencia de los Borgia se extendía mucho más allá del Vaticano. César Borgia, hijo de Alejandro VI, usaba su posición como cardenal para liderar campañas militares brutales. Conquistaba territorios para el Estado papal mediante traición y asesinato, inspirando luego a Maquiavelo a escribir El Príncipe. César fue nombrado cardenal a los 18 años, no por vocación religiosa, sino por estrategia política. Usaba los recursos y la autoridad del cardinalato para financiar y justificar sus campañas militares. Técnicamente, defendía los intereses de la Iglesia, pero en la práctica construía un imperio personal. Sus tácticas eran revolucionarias en la época. César combinaba diplomacia, soborno y violencia sistemáticamente. Hacía alianzas con enemigos de sus víctimas, protegía soldados desertores y usaba informantes para descubrir debilidades en las defensas enemigas. El sitio de Faenza en 1501 demostró su brutalidad. Tras prometer trato honorable a los defensores si se rendían, César rompió su palabra. Ejecutó a los líderes de la resistencia, vendió a la población como esclavos y repartió propiedades entre sus soldados. Maquiavelo, diplomático florentino, observó a César personalmente y quedó impresionado por su eficiencia amoral. Lo describió como el ejemplo perfecto del nuevo príncipe, alguien que entiende que el poder político exige disposición para usar cualquier medio necesario. Lucrecia Borgia, hija del Papa, fue casada 3 veces por razones políticas. Su primer matrimonio fue anulado cuando dejó de ser conveniente. Su segundo marido fue asesinado, probablemente por orden de su hermano César. El primer matrimonio de Lucrecia, a los 13 años, fue con Giovanni Sforza, señor de Pesaro. El matrimonio fue arreglado para fortalecer la alianza entre los Borgia y la poderosa familia Sforza. Pero cuando Alejandro VI cambió de estrategia política, el matrimonio se volvió un inconveniente. Para anularlo, Alejandro VI alegó que nunca se había consumado y exigió que Giovanni Sforza demostrara públicamente su virilidad. La humillación fue tan intensa que Sforza huyó de Roma, pero no antes de esparcir rumores de que Alejandro VI mantenía relaciones incestuosas con su propia hija. El segundo matrimonio, con Alfonso de Aragón, fue inicialmente feliz. Lucrecia amaba genuinamente a Alfonso y tuvieron un hijo juntos. Pero cuando César decidió que Alfonso era un obstáculo para sus planes, fue asesinado. Lucrecia encontró el cuerpo de su esposo en sus aposentos, con múltiples heridas de puñal. Los Borgia transformaron el Vaticano en una corte secular, donde la política importaba más que la religión. Alejandro VI nombraba cardenales por lealtad familiar, no por mérito religioso. Creó nuevos obispados solo para venderlos al mejor postor. La transformación fue sistemática. Cargos tradicionalmente reservados a teólogos respetados fueron entregados a militares, diplomáticos y comerciantes. Lo que importaba no era el conocimiento religioso, sino la utilidad política y la capacidad de pagar por los cargos. Alejandro VI nombró 39 nuevos cardenales durante su papado, la mayoría comprados por grandes sumas. Cada nombramiento generaba ingresos inmediatos y creaba un deudor leal. Los nuevos cardenales sabían que debían sus posiciones al Papa, no a Dios ni a la Iglesia. El Colegio de Cardenales se convirtió en un consejo de guerra y negocios. Reuniones que tradicionalmente discutían asuntos teológicos ahora se centraban en estrategias militares, alianzas políticas y oportunidades comerciales. Durante su papado,
Roma fue conocida en toda Europa como un centro de corrupción y violencia. Embajadores extranjeros reportaban que era más peligroso visitar el Vaticano que campos de batalla. Las calles de Roma se volvieron especialmente peligrosas por la noche. Soldados al servicio de los Borgia patrullaban la ciudad, pero en vez de mantener el orden, frecuentemente eran fuente de caos. Robos, violaciones y asesinatos se hicieron comunes, especialmente cuando los perpetradores podían alegar estar sirviendo al Papa. Los embajadores desarrollaron protocolos especiales para visitar el Vaticano. Viajaban con guardias armados, catadores de comida y antídotos contra venenos conocidos. Algunos diplomáticos se negaban a comer o beber algo ofrecido por los Borgia. El propio Palacio Apostólico se volvió un laberinto de intrigas. Sirvientes eran torturados para revelar secretos, cortesanos desaparecían misteriosamente y hasta cardenales dormían con armas bajo sus almohadas. El ambiente era tan tóxico que algunos clérigos prefirieron exiliarse a vivir en Roma. Los Borgia mantenían una red de espionaje que se extendía por toda Europa. Agentes papales se infiltraban en cortes extranjeras, monasterios e incluso burdeles para recopilar información útil. Esta red era administrada por Juan Marrades, un espía profesional reclutado por Alejandro VI de la corte española. Marrades organizó una jerarquía de informantes, desde cardenales corruptos hasta prostitutas bien posicionadas. La información recopilada se usaba para chantaje, manipulación política y planificación militar. Los Borgia conocían casos extramaritales de reyes, deudas secretas de banqueros y alianzas ocultas entre ciudades-estado. Este conocimiento les daba ventaja significativa en negociaciones. Después de los Borgia, llegó Julio II, que representó otro tipo de escándalo. Un papa que cambió el báculo por la espada. Julio II, elegido en 1503, decidió que la mejor forma de restaurar el poder papal era a través de la guerra. Literalmente, lideraba ejércitos en batalla, vistiendo armadura sobre sus vestiduras papales. Giuliano della Rovere había sido enemigo mortal de Alejandro VI, y su elección como Julio II representó una reacción violenta contra los excesos Borgia. Pero en lugar de restaurar la dignidad espiritual del papado, simplemente redirigió la energía papal hacia la guerra. Julio II creía que el papado había perdido respeto porque parecía débil. Veía la corrupción de los Borgia como resultado de su concentración en placeres carnales, cuando debería haberse centrado en el poder militar. Para él, miedo y respeto eran sinónimos. Este papa conducía campañas militares por toda Italia, sitiando ciudades y luchando contra reyes. Fue personalmente responsable de cientos de muertes en combate. Julio II creía que Dios lo había elegido para expandir el territorio papal por la fuerza. La primera campaña de Julio II fue contra Perugia en 1506. Marchó personalmente al frente de sus tropas, vistiendo armadura completa bajo sus vestiduras papales. La visión de un papa en armadura sorprendió incluso a soldados veteranos, acostumbrados a la brutalidad de la guerra renacentista. Durante el asedio de Mirandola en 1511, Julio II fue visto escalando muros con una espada en la mano. Tenía casi 70 años, pero parecía rejuvenecer en batalla. Soldados reportaron que gritaba órdenes con voz que podía escucharse por encima del ruido de los cañones. La más famosa de sus campañas fue la reconquista de Boloña. Julio II lideró personalmente el ataque a la ciudad, usando catapultas para derribar murallas. Cuando las tropas papales finalmente entraron, él fue uno de los primeros en cruzar las ruinas.
Contrató mercenarios suizos que aún hoy guardan el Vaticano. Julio II los usaba no solo para protección, sino como fuerza de ataque en sus campañas. La decisión de contratar mercenarios suizos fue estratégica. Tenían reputación de ser los mejores soldados de Europa, conocidos por su disciplina y lealtad. Julio II les pagaba mejor que a cualquier otro empleador, asegurando su dedicación total. Los suizos no eran solo guardias ceremoniales, eran una fuerza élite entrenada para combate real. Julio II los usaba como tropas de choque, enviándolos a romper líneas enemigas en momentos críticos. Durante la batalla de Ravenna, en 1512, los mercenarios suizos lucharon tan ferozmente que impresionaron incluso a veteranos franceses. Mantuvieron formación bajo fuego pesado, avanzando con alabardas mientras estallaban balas de cañón a su alrededor. El Papa Guerrero tenía un temperamento violento. Golpeaba cardenales con su bastón cuando discrepaban. En una reunión, Julio II golpeó a un embajador francés por darle malas noticias. Estos episodios no eran explosiones emocionales, sino demostraciones calculadas de poder. Julio II entendía que la violencia física intimidaba más que amenazas verbales. Transformó la brutalidad en herramienta diplomática. El cardenal Alidossi fue una víctima famosa. Durante discusión sobre estrategia, sugirió que la diplomacia podría ser mejor que la guerra. Julio II lo golpeó con su bastón, dejándolo inconsciente. Embajadores extranjeros aprendieron a evitar contradecir al Papa. Adoptaron un protocolo especial: estar de acuerdo con todo lo que decía y negociar detalles con sus subordinados. Nadie quería ser el próximo golpeado. A pesar de su brutalidad, Julio II encargó la Capilla Sixtina a Miguel Ángel y la nueva Basílica de San Pedro. Financiaba estas obras con sus conquistas y ventas de indulgencias. La contradicción era fascinante. El mismo hombre que cortaba gargantas en batalla también encargaba las obras de arte más bellas de la historia. Julio II veía arte y guerra como dos caras de la misma moneda, ambas herramientas para mostrar poder papal. La relación entre Julio II y Miguel Ángel fue tormentosa. El Papa exigía rapidez, mientras Miguel Ángel insistía en la perfección artística. Las discusiones eran violentas, con amenazas de arrojarlo desde el andamio. Cuando Miguel Ángel se quejaba de no ser pintor sino escultor, Julio II respondió: «¿Pintarás o te haré pintar con la punta de la espada?». El Papa forzó a uno de los más grandes artistas a crear su obra maestra, bajo amenaza de muerte. Julio II murió en 1513, habiendo expandido significativamente el territorio papal por la fuerza, pero también dejó un precedente peligroso: papas guerreros que influirían la política europea por décadas. Sus conquistas restauraron el poder temporal del papado, pero a costa de su autoridad espiritual. Julio II demostró que el Papa podía ser un príncipe secular eficaz, pero abrió dudas sobre si debía serlo. El modelo de Papa guerrero inspiró a otros líderes religiosos a adoptar tácticas similares. Obispos alemanes lideraron ejércitos y abadías francesas organizaron milicias. La línea entre autoridad espiritual y temporal se volvió cada vez más difusa. León X, de la familia Medici, representa otro tipo de exceso papal: la extravagancia financiera desenfrenada. Elegido en 1513, supuestamente dijo: «Dios nos dio el papado, así que vamos a aprovecharlo». Y vaya que lo aprovechó. Giovanni de Medici fue cardenal a los 13 años y papa a los 37. Creció en una de las familias más ricas de Europa.
acostumbrado a lujos que hacían a los reyes parecer pobres. Para él, el papado era una extensión del estilo de vida Medici. A diferencia de sus predecesores que mezclaban placer con brutalidad, León X buscó un refinamiento absoluto. Transformó el Vaticano en una corte renacentista dedicada al placer estético y físico. Gastó lo equivalente a miles de millones de dólares actuales en fiestas y arte y lujo personal. Organizaba cacerías elaboradas en los jardines del Vaticano, con cientos de sirvientes y banquetes que duraban días. Las cacerías de León X eran espectáculos teatrales. Mandaba construir escenarios artificiales con bosques, lagos decorativos y hasta montañas falsas. Animales exóticos, como leopardos, osos y jabalíes gigantes, eran importados para estas cacerías. Una sola cacería podía costar más que el presupuesto anual de una ciudad mediana. Contrataba cientos de cazadores, cocineros, músicos y artistas para crear una experiencia total. Los banquetes posteriores incluían exquisiteces de toda Europa: ostras de Francia, vinos de Borgoña, especias del Oriente. El Papa mismo participaba montando caballos especialmente entrenados, vestido con ropas bordadas en oro y armas decoradas con piedras preciosas. Veía estas demostraciones de lujo como esenciales para mantener el prestigio papal. León X tenía un zoológico personal con leones, leopardos y un elefante blanco llamado Jano. Cuando el elefante murió, el Papa quedó devastado y organizó un funeral elaborado con misa solemne. Jano se volvió símbolo del papado de León X. Fue regalo del rey de Portugal y vivía en aposentos lujosos en el Vaticano. León X pasaba horas diarias con él, alimentándolo con dulces y enseñándole trucos. Cuando Jano murió en 1516, León X entró en luto genuino. Ordenó un monumento de mármol, escribió un epitafio personal y organizó una misa fúnebre completa. El funeral del elefante fue más elaborado que muchos funerales cardenalicios. El zoológico papal incluía monos entrenados para servir vino, loros que recitaban oraciones en latín y pavos reales que daizaban al son de música. León X creía que estos animales demostraban el poder papal sobre toda la creación. Para financiar sus excesos, vendía cargos eclesiásticos como si fueran mercancías. Creó más de 1.300 cargos nuevos solo para venderlos. Cualquiera con dinero suficiente podía comprar un título religioso. El sistema era sofisticado. Creó una jerarquía con precios diferenciados. Cargos menores costaban cientos de ducados, mientras cargos importantes miles. Incluso ofrecía planes de pago a plazos. Inventaba cargos regularmente: contador de perlas papales, supervisor de jardines sagrados o inspector de reliquias. Estos puestos no tenían función real, pero generaban ingresos constantes por tasas y donaciones obligatorias. Lo más perturbador: vendía cargos que tradicionalmente requerían votos de castidad a hombres casados, creando excepciones mediante pagos extra. El celibato clerical se volvió opcional para quien pudiera pagar la dispensa. La venta de indulgencias alcanzó niveles industriales. Necesitaba dinero para construir la nueva Basílica de San Pedro y vendía el perdón divino en masa. Esta práctica provocó que Martín Lutero escribiera sus 95 tesis, iniciando la Reforma Protestante. Transformó la venta de indulgencias
en una operación comercial moderna. Contrató banqueros para organizar la recaudación. Estableció territorios exclusivos para vendedores y cuotas de ventas. Los vendedores recibían comisiones por desempeño. Johann Tetzel, vendedor más famoso, usó slogans publicitarios como «Cuando la moneda en la caja suena, el alma del purgatorio vuela». Ofrecía indulgencias para muertos, alivio para familiares fallecidos y también indulgencias preventivas, perdonando pecados aún no cometidos. No había límite para la creatividad comercial papal. León X murió en 1521, dejando el papado casi en bancarrota. Sus excesos agotaron el tesoro y provocaron una crisis religiosa que dividiría el cristianismo para siempre. Al morir, la densa papal equivalía a 8 años de ingresos normales. Hipotecó propiedades, vendió reliquias sagradas y hasta empeñó la tiara papal para financiar sus fiestas. El inventario de sus bienes personales mostró el alcance de sus excesos. Más de 400 caballos, 150 perros de caza, 76 halcones y una colección de arte con Da Vinci, Rafael y Botticelli. Su guardarropa tenía más de 3.000 prendas. Estos papas del Renacimiento muestran cómo el poder absoluto corrompe incluso las posiciones espirituales más altas. Convirtieron el Vaticano en una corte secular donde política, guerra y lujo importaban más que la fe. El impacto de León X fue duradero. Sus prácticas con indulgencias no solo provocaron la reforma, sino que cambiaron la percepción pública sobre la Iglesia. Los críticos protestantes citarían sus excesos durante siglos. La combinación de Alejandro VI, Julio II y León X demostraron que el papado se había secularizado completamente. Gobernaban como príncipes temporales, usando recursos espirituales para fines mundanos. Esta transformación preparó el terreno para los conflictos religiosos que devastarían Europa en los siglos siguientes. El escándalo de estos papas renacentistas tuvo consecuencias que resonaron por siglos. La Reforma protestante no fue solo una disputa teológica, sino una reacción directa a estos excesos. Martín Lutero no reaccionó a conceptos abstractos cuando clavó sus 95 tesis en Wittenberg. Respondía a las prácticas comerciales de León X, que convirtió el perdón divino en mercancía. Cada venta de indulgencia confirmaba sus sospechas sobre la corrupción papal. Los reformadores tuvieron abundante material para sus críticas. No necesitaban inventar acusaciones, solo documentar lo que Alejandro VI, Julio II y León X habían hecho públicamente. La autoridad moral del papado, construida durante siglos, fue destruida en décadas. Cuando los papas vivían como príncipes seculares, ¿por qué deberían ser obedecidos como líderes espirituales? Reyes e emperadores que se inclinaban ante la autoridad papal comenzaron a cuestionarla abiertamente. Enrique VIII usó estos escándalos para justificar su ruptura con Roma. Príncipes alemanes hicieron lo mismo al adoptar el protestantismo. La propia idea de autoridad espiritual fue cuestionada. Si los papas podían ser tan corruptos como cualquier rey secular, quizás la mediación clerical no era necesaria. Esto abrió camino para interpretaciones más individualistas del cristianismo. La Iglesia Católica tardó siglos en recuperarse del trauma causado por estos papas. El Concilio de Trento, 1545-1563, fue una respuesta de emergencia a estos escándalos. La contrarreforma que siguió fue rígida en doctrina, en marcado contraste con la libertad de los papas renacentistas. La Iglesia se volvió casi puritana para restaurar credibilidad moral. Prácticas toleradas por siglos fueron prohibidas repentinamente. El celibato clerical, frecuentemente ignorado en el Renacimiento,
fue aplicado estrictamente. La venta de cargos eclesiásticos fue oficialmente prohibida, aunque continuó de forma más discreta. Llegamos ahora al siglo XIV, donde encontramos a un papa que casi destruyó la Iglesia por su paranoia y crueldad. Urbano VI. Elegido en 1378, Urbano VI inició inmediatamente una campaña de terror contra los cardenales. Creía que había conspiraciones en cada esquina y reaccionó con violencia extrema. Este papa torturaba a los cardenales que sospechaba de traición. Los mantenía prisioneros en las mazmorras del Vaticano, donde eran interrogados mediante métodos brutales. Urbano VI supervisaba personalmente las sesiones de tortura, gritando instrucciones a los ejecutores. 6 cardenales fueron enterrados vivos por orden del Papa. Fueron acusados de conspiración, pero en realidad su único delito fue discrepar con las políticas papales. Urbano VI asistió personalmente al enterramiento, rezando mientras los hombres se asfixiaban bajo la tierra. El Papa también mandó descuartizar al cardenal de Palestrina. El cuerpo fue cortado en pedazos y distribuido por la ciudad como advertencia para otros clérigos. La cabeza fue colocada en una lanza y exhibida en la entrada del Vaticano. Urbano VI convirtió Roma en una ciudad de terror. Sacerdotes huían durante la noche temiendo ser los próximos objetivos de la paranoia papal. Muchos cardenales abandonaron Roma por completo, estableciendo una corte rival en Aviñón. Esta situación creó el Gran Cisma de Occidente, donde 2 papas diferentes reinaron simultáneamente, cada uno declarando al otro como antipapa. La cristiandad quedó dividida, sin saber quién era el papa legítimo. Sixto IV, elegido en 1471, elevó la conspiración papal a un arte refinado. Este papa fue el principal artífice de la conspiración de los Pazzi, un intento de asesinar a Lorenzo de Medici durante una misa en la Catedral de Florencia. Sixto IV proveyó armas, dinero y soldados para el ataque. El plan era eliminar tanto a Lorenzo como a su hermano Giuliano durante la elevación de la hostia, cuando todos estarían de rodillas en oración. Los conspiradores atacaron con puñales, matando a Giuliano frente al altar. Lorenzo logró escapar, pero resultó gravemente herido. Cuando la conspiración fracasó, Sixto IV declaró guerra abierta contra Florencia. Excomulgó a Lorenzo de Medici y puso a toda la ciudad bajo interdicto, prohibiendo cualquier ceremonia religiosa. Era un arma espiritual usada con fines políticos. Sixto IV también estableció la Inquisición española, otorgando poderes extraordinarios a los inquisidores. Sabía que esta institución sería usada para perseguir judíos y musulmanes, pero la aprobó de todos modos a cambio del apoyo político de los reyes españoles. El Papa conspirador convirtió Roma en un nido de espías. Mantenía una red de informantes en todas las cortes europeas, recolectando secretos que luego usaba para chantaje político. Los cardenales eran promovidos según sus habilidades de espionaje, no por devoción religiosa. Inocencio VIII, Papa de 1484 a 1492, se hizo famoso por institucionalizar la persecución de las brujas. Este papa publicó la bula Summis Desiderantes Affectivus, que reconocía oficialmente la existencia de brujas y autorizaba su persecución. Transformó supersticiones locales en doctrina oficial de la Iglesia. Inocencio VIII nombró a Heinrich Kramer y Jacob Sprenger como inquisidores especiales para cazar brujas. Ellos escribieron el Malleus Maleficarum, un manual detallado sobre cómo identificar, capturar y ejecutar brujas. El Papa recibía informes regulares sobre las ejecuciones. Mantenía registros meticulosos de cuántas mujeres eran quemadas en cada diócesis. Inocencio VIII veía esos números como medida de éxito de su administración. Bajo su pontificado, miles de mujeres fueron torturadas hasta confesar brujería. Las confesiones se obtenían mediante métodos como el estrapado, donde las víctimas eran suspendidas por cuerdas que dislocaban sus hombros.
Inocencio VIII también vendía indulgencias para financiar sus campañas antibrujería. Las familias podían comprar perdón para parientes acusados de brujería, creando un sistema donde la Iglesia lucraba con la persecución que ella misma generó. El Papa Inquisidor murió en 1492, pero su legado de persecución continuó por siglos. Se estima que entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas por brujería en los años siguientes a su bula papal. Pablo III, que reinó de 1534 a 1549, representa el auge del nepotismo papal. Este papa nombró a 2 de sus nietos como cardenales cuando tenían apenas 14 y 16 años respectivamente. Alessandro Farnese se convirtió en cardenal a los 14 años sin haber estudiado teología. Guido Ascanio Sforza recibió su capelo cardinalicio a los 16 años como regalo de cumpleaños. Pablo III creó el ducado de Parma y Piacenza específicamente para dárselo a su hijo Pierluigi Farnese. Usó territorios de la Iglesia para establecer una dinastía familiar que duraría siglos. El Papa nepotista organizaba reuniones familiares en el Vaticano, donde discutía abiertamente cómo distribuir cargos eclesiásticos entre parientes. Trataba a la Iglesia como propiedad familiar, no como institución espiritual. Pablo III también estableció la Inquisición romana, otorgando poderes extraordinarios al Santo Oficio. Creó el Index Librorum Prohibitorum, una lista de libros prohibidos que incluía obras de Copérnico, Galileo y otros científicos. Durante su pontificado, el Papa mantenía una corte lujosa donde sus familiares vivían como príncipes. Tenían sirvientes personales, guardias armados y rentas propias derivadas de beneficios eclesiásticos. Pablo III murió en 1549, dejando a la Iglesia permanentemente marcada por el nepotismo sistemático. Sus prácticas establecieron precedentes que permitieron a familias poderosas dominar la jerarquía católica por generaciones. Estos papas de los siglos XIV al XVI nos muestran cómo el poder temporal corrompió completamente el poder espiritual. Convirtieron el Vaticano en un centro de conspiración política, donde la tortura, el asesinato y la persecución eran herramientas rutinarias de gobierno. Clemente VII, que reinó de 1523 a 1534, logró la proeza de perder la mitad de la cristiandad durante su pontificado. Este papa enfrentó a Enrique VIII de Inglaterra, quien quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Clemente VII se negó, no por principios religiosos, sino por miedo al emperador Carlos V, sobrino de Catalina. La decisión fue puramente política. La respuesta de Enrique VIII fue devastadora. Rompió con Roma y creó la Iglesia Anglicana. Clemente VII perdió toda Inglaterra de un solo golpe, junto con sus riquezas e influencia política. Millones de católicos ingleses se vieron obligados a seguir una nueva religión. Pero la incompetencia de Clemente VII no se detuvo allí. Se alió con Francia contra el Sacro Imperio Romano, una decisión que resultó en el saqueo de Roma en 1527. Tropas imperiales invadieron la ciudad, saqueando iglesias y matando sacerdotes. El propio Papa fue sitiado en el castillo de Sant'Angelo durante meses. Clemente VII observó desde la ventana mientras soldados alemanes y españoles profanaban altares y robaban reliquias sagradas. Roma fue destruida y la autoridad papal quedó completamente desmoralizada. Durante el sitio, Clemente VII llegó a disfrazarse de comerciante para escapar. Fue capturado y humillado públicamente, viéndose obligado a pagar un rescate enorme para recuperar su libertad. La imagen del Papa huyendo vestido de mercader recorrió toda Europa. Este Papa también enfrentó el crecimiento del protestantismo sin saber cómo responder. Observó pasivamente mientras Lutero ganaba seguidores por toda Alemania. Clemente VII fue demasiado indeciso para tomar alguna acción efectiva contra la Reforma. Pablo IV, elegido en 1555, representa el extremo opuesto, un papa obsesionado con la pureza religiosa hasta el punto de la locura.
Este papa estableció el primer gueto judío en Roma, obligando a todos los judíos a vivir en un barrio amurallado. Debían usar sombreros amarillos distintivos y solo podían trabajar en profesiones específicas. Pablo IV convirtió Roma en un estado policial religioso. El Papa fanático amplió dramáticamente el Index Librorum Prohibitorum. Prohibió obras de Dante, Boccaccio e incluso traducciones de la Biblia a lenguas vernáculas. Pablo IV creía que solo los sacerdotes debían leer las Escrituras. También estableció reglas extremas para el clero. Los sacerdotes tenían prohibido jugar a las cartas, escuchar música secular o incluso reír en público. Pablo IV enviaba espías para vigilar el comportamiento de los clérigos, castigando cualquier desviación con prisión. El Papa ordenó la quema pública de libros en Roma. Miles de volúmenes fueron incinerados en la Piazza Navona, incluyendo obras de filosofía, ciencia y literatura. Veía el conocimiento secular como una amenaza a la autoridad religiosa. Pablo IV también persiguió a cardenales que consideraba insuficientemente devotos. Prisionero al cardenal Giovanni Morone durante 2 años solo por sospechas de simpatías protestantes. Otros cardenales huyeron de Roma por temor a ser los próximos objetivos. Este papa murió en 1559 y su muerte fue celebrada en las calles de Roma. El pueblo romano derribó sus estatuas y liberó prisioneros de la Inquisición. Rara vez en la historia un papa fue tan odiado por sus propios súbditos. Gregorio XIII, papa de 1572 a 1585, se hizo conocido por celebrar públicamente masacres de protestantes. Cuando recibió la noticia de la Noche de San Bartolomé en París, donde miles de protestantes franceses fueron asesinados, Gregorio XIII ordenó celebraciones especiales. Mandó tocar todas las campanas de Roma y organizó una misa de acción de gracias. El Papa encargó frescos conmemorativos de la masacre para decorar el Vaticano. Estas pinturas mostraban soldados católicos matando protestantes, con ángeles supervisando la carnicería. Gregorio XIII convirtió el asesinato religioso en arte sacro. También financió intentos de asesinato contra la reina Isabel I de Inglaterra. Gregorio XIII ofreció indulgencias especiales a cualquiera que matara a la reina protestante. Transformó el asesinato político en un acto religioso meritorio. El Papa estableció seminarios especiales para formar sacerdotes misioneros destinados a Inglaterra. Estos hombres eran instruidos no solo en teología, sino también en técnicas de espionaje y sabotaje. Muchos fueron capturados y ejecutados como espías. Gregorio XIII mantenía correspondencia regular con conspiradores católicos en toda Europa. Coordinaba complotos para derrocar gobiernos protestantes, usando la red papal como sistema de inteligencia internacional. Este papa también reformó el calendario, creando el calendario gregoriano que usamos hoy. Irónicamente, su contribución más duradera a la civilización vino de la astronomía, no de la religión. Urbano VIII, que reinó de 1623 a 1644, combinó nepotismo extremo con persecución científica. Este papa nombró a 3 de sus sobrinos como cardenales simultáneamente, creando una dinastía familiar dentro de la Iglesia. Los sobrinos Barberini controlaban todos los aspectos de la administración papal, tratando al Vaticano como propiedad familiar. Urbano VIII es más conocido por perseguir a Galileo Galilei. Forzó al gran científico a abjurar sus descubrimientos astronómicos y lo mantuvo bajo arresto domiciliario hasta su muerte. El Papa prefirió ignorar evidencias científicas para mantener dogmas religiosos obsoletos. El proceso contra Galileo fue una farsa judicial.
Urbano VIII ya había decidido el resultado antes de que comenzara el juicio. Quería ser un ejemplo público de cualquiera que desafiara la autoridad papal en cuestiones científicas. Este papa también condujo la guerra de Castro, un conflicto militar innecesario que costó miles de vidas. Urbano VIII quiso conquistar el pequeño ducado de Castro solo para dárselo a sus sobrinos. Usó el ejército papal para la expansión territorial familiar. Durante su pontificado, Urbano VIII agotó completamente el tesoro papal. Gastó fortunas en palacios para sus parientes y en guerras de conquista. Tuvo que vender cargos eclesiásticos en masa para financiar sus excesos. Urbano VIII también fortificó el castillo de Sant'Angelo, no contra invasores externos, sino contra posibles revueltas populares. Temía que los romanos se rebelaran contra su administración corrupta y se preparó para resistir un sitio de su propia población. Cuando murió en 1644, Urbano VIII dejó a la Iglesia financieramente arruinada y moralmente desacreditada. Su pontificado marcó el fin de la era de los papas renacentistas y el inicio de un lento intento de reforma institucional. Estos papas de los siglos XVI y XVII nos muestran cómo el poder papal tocó su punto más bajo. Convirtieron el Vaticano en un estado secular autoritario, donde la persecución religiosa, la guerra política y la corrupción familiar eran la norma.